Pero quiero sí poner en relieve la palabra del Señor hoy. Y yo sé que ayer las mujeres han recibido mucho y antes de ayer también. Y sin duda, quizás esta mañana te levantaste y estuviste orando y leyendo la Biblia también, recibiendo del Señor. Y qué bueno eso. Pero vamos a abrir ahora nuestro corazón una vez más, ¿sí?, a la palabra del Señor y a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pedirle a Él, esta es tu oración, decirle: Espíritu Santo, obra en mí. Él es el que inspiró esta palabra bendita que vamos a leer, inspiró a estos hombres maravillosos y mujeres, ¿sí?, de los cuales se escribe aquí, y nos inspira a nosotros. Y esta palabra tiene vida por medio del Espíritu Santo. Y sabes, siempre explico esto, no porque considere que no lo sabes, sino para que honremos al Espíritu Santo, que es quien toma lugar y quien puede bendecirnos esta mañana de una forma especial. Así que vamos a hacerlo, vamos a invocar su nombre, vamos a pedirle que Él bendiga su palabra en cada uno de nosotros. Santo Espíritu, gracias. Gracias que podemos estar una vez más en torno a tu palabra y una vez más tener la misma expectativa de que tú hables a lo profundo de nuestro corazón, que nos muestres cómo está nuestra vida en nuestro interior, que nos bendigas, que nos reveles aquellas maravillosas promesas que están en tu palabra para que podamos tomarlas y vivir en ellas, que corrijas nuestra vida en lo que tienes que corregir. Estamos, Señor, aquí dependientes de ti. Santo Espíritu, fluye en esta hora en nuestra vida, te lo rogamos. Ponemos en alto la palabra de verdad, única y absoluta verdad en todo este universo, la palabra que salió de tus labios. Y la reconocemos sobre toda filosofía humana, sobre todo a un pensamiento individual y personal. Reconocemos tu palabra como la mayor autoridad de nuestra vida y de este universo completo que tú formaste. En tu nombre, Jesús, la abrimos y vamos hacia ella. Amén. Amén. Muy bien. Quiero invitarlos al libro de Isaías. Hemos estado compartiendo ya en varios mensajes la palabra en el libro de Isaías 57, Isaías 58. Yo quiero invitarte ahora que abras en Isaías 60, en el capítulo 60 de Isaías, y quiero decirte que esta palabra y estos capítulos de Isaías 58 especialmente y 57 están siendo predicados en la ciudad de Tandil en muchas iglesias, ¿sí?, porque es una palabra sumamente vigente para nuestra vida. Y el Espíritu Santo está confirmando esto en muchos lugares. Isaías 60 dice: levántate, resplandece, tu luz ha llegado, ya la gloria del Señor brilla sobre ti. Levántate, resplandece, tu luz ha llegado y la gloria del Señor resplandece sobre ti. Si haces un poco de memoria o si fueras a revisar la escritura en el capítulo 57 que leíamos especialmente el domingo pasado, veíamos cómo el Señor Jesús, a través de su palabra, a través de los profetas, instaron al pueblo de Israel a volverse hacia Él. Y aun cuando el pueblo de Israel se mantenía en la dureza de su corazón, Dios dijo: yo igual voy a hacer la obra por amor de mí mismo y voy a venir. Y mencioné el domingo pasado que esa palabra tiene una vigencia y es un rema de Dios para nuestra vida, porque en verdad el Espíritu Santo está haciendo cosas maravillosas en todo lugar. Ahora, esa obra poderosa del Espíritu Santo está respaldada por la declaración de Dios. No sucede por la intención nuestra, no sucede que Dios obra simplemente a nuestra voluntad, sino es por su voluntad. Y es cuando Dios dice algo, cuando las cosas suceden. Y Él está diciendo en el libro de Isaías, en el capítulo 60, en el verso 1, levántate y resplandece porque ha llegado
tu luz, la hora de tu luz. La gloria del Señor brilla sobre ti. Y está hablando poderosamente de una declaración de lo que está aconteciendo en tu vida, ¿sí? Ahora, quiero poner en relieve esto en medio del contexto en el que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Porque esta palabra declara que vos y yo estamos bajo el brillo de la gloria de Dios. Y eso es una realidad concreta. El Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. Sea que vos o yo estemos dispuestos a obedecer o no al Señor, el Espíritu Santo de Dios se está moviendo y la gloria de Dios está viniendo sobre su iglesia de una forma maravillosa. Lo bueno es poder alinearnos con esto, pero en medio de toda esta obra de Dios, también estamos viviendo un tiempo realmente muy, pero muy fuerte. Quiero pedirle ahí a los chicos de multimedia que vamos a ir pasando algunas imágenes, porque te quiero poner en el contexto de lo que vos ya sabés, pero lo vamos a mencionar ahora, de todo lo que está pasando en el mundo. Y vas a ver atrás algunas imágenes simplemente de lo que está sucediendo en el mundo. Y mientras ustedes las van haciendo correr, en estos días atrás, en menos de un mes y medio, está habiendo en este momento un huracán terrible, en realidad 3 en el medio del Caribe. México ha sufrido un terremoto impresionante, el mayor de su historia. El exterminio de los Rohingya en Myanmar, que es una etnia musulmana, está haciendo estragos allí. Cientos y cientos de personas siendo asesinadas, quemadas vivas en este momento, durante este último mes. Una durísima situación en Venezuela, como en muchos otros países de Sudamérica y del resto del mundo. En cuestiones políticas de todos los tipos de cambios, uno de los cambios más críticos quizás, o que más el ojo del mundo está puesto sobre el Brexit en Europa, una situación compleja. Amenazas de guerra nuclear en el norte, en Corea del Norte y en el resto del mundo, debido al armamento que hay en todos lados. El terrorismo en Medio Oriente, sembrando pánico y miedo desde hace ya más de 3 años, pero de forma ininterrumpida, y este año ha sido increíble lo que ha sucedido. El calentamiento global del planeta, un hambre increíble en Yemen, donde calculan que aproximadamente 1,5 millones de personas van a morir durante los próximos 9 meses allí en Yemen. Incendios en España, en Portugal y en muchos otros lados del mundo. Inundaciones como no se han visto quizás de una forma tan dramática, tan fuerte, en África, en Nepal, en Bangladesh, en Pakistán, en Houston, en India. El mundo está haciendo colapso. Te estoy hablando no de una historia muy lejos, te estoy hablando de estos últimos 35, 40 días. 40 días y esto está sucediendo. Los asesinatos en el Congo, millones de refugiados en el mundo. Todo esto está pasando en este momento, en 40 días. Yo me paro en este lugar para declarar lo que el Espíritu Santo nos dice a la iglesia y nos dice: la gloria del Señor está brillando sobre ti, pero quiero que vos tomes ese texto y entiendas la situación en la que nosotros estamos parados en este mundo, porque una cosa no quita la otra. La realidad del mundo es la que nosotros estamos viendo. Y la realidad de Dios es la que Él nos está declarando en su palabra. No hay una contraposición, no es una cosa u otra, son ambas cosas sucediendo al mismo tiempo. Y quiero que vuelvas nuevamente a Isaías capítulo 60 y veas lo que dice. Dice: levántate, resplandece, tu luz ha llegado, ya la gloria del Señor brilla sobre ti. La tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve a las naciones, pero sobre ti brilla el Señor como la aurora, sobre ti se puede contemplar su gloria. Es tremendo. Yo leo estos textos y a diario sigo todo lo que está pasando en el mundo. Y yo no sé por qué tanta gracia y tanta misericordia de Dios sobre mi vida y sobre la vida de cada uno, ¿no? Pero yo puedo hacer reflexión sobre mi vida. Decir: Señor, en medio de esta densa oscuridad que el mundo está viviendo, que podemos verlo de una forma tan palpable, tan clara,
que lo hemos sufrido en nuestra propia nación desde muchísimos lugares. He mencionado solo algunos de los casos, pero de enero a hoy las catástrofes en el mundo han sido tremendas. Y en medio de todo eso el Señor dice, pero tu luz brilla como la aurora. Pero tu luz brilla como la aurora. Yo estoy en ti. En medio de esta densa oscuridad, yo estoy en ti. Y yo no sé qué te pasa dentro a vos, pero a mí me surge una gratitud imposible de expresar en palabras. Una gratitud enorme. Porque no merezco absolutamente eso. No lo merezco. Ha sido solo gracia de Dios. Misericordia de Dios. Ni vos tampoco. Quizás en algún punto se nos confunden algunas cosas y llegamos a pensar que parte de lo que nosotros vivimos desde la gracia de Dios otorgada a nuestra vida tiene que ver con algo que hemos adquirido, con algo que hemos alcanzado. Pero quiero decirte que este capítulo 60 y estos dos versículos que menciona el profeta Isaías están en medio de todo el contexto de los capítulos anteriores. No hay una pausa en el libro de Isaías. Isaías comienza a hablar y escribe la palabra de Dios y avanza por el capítulo 57 y continúa el 60 en una misma línea. En la misma línea donde Dios dice, yo me he vuelto contra ti por las cosas que has hecho, iglesia. Te he dado la espalda y no te has dado cuenta, pero aún así yo he venido hacia ti y voy a levantarte. No somos dignos en absoluto. Por eso que la gratitud en nuestro corazón debe estar a flor de piel cada instante de nuestra vida. Yo no sé de qué vos te quejás. No sé cuál es el conflicto tan grande que puede haber en tu vida. Pero quiero que por un momento dimensiones lo que está pasando y la oscuridad que hay en el mundo para que vos percibas la gracia de Dios sobre tu vida y la luz del Señor amándote al extremo. Y puedas decir, Señor, quiero venir delante de ti con una gratitud tal que exprese que en el interior de mi corazón entiendo profundamente que tu luz ha caído sobre mí y que yo no soy digno, pero que estoy agradecido a ti, Señor. Te amo por lo que estás haciendo. Has tocado mi vida. Estás en medio de mi familia. Estoy al alcance. Cada domingo puedo venir a este lugar y levantar la alabanza aquí. Y aquí estoy, Señor. En medio de esto estoy. Si vos y yo no entendemos el contexto en el que estamos viviendo, si no entendemos que esta gloria de Dios que está brillando en nosotros lo está haciendo en medio de una oscuridad tremenda por donde nos rodee, podríamos hablar de los decenas y decenas de casos o cientos de casos que hay entre los jóvenes que ustedes conocen en medio de los colegios, de las escuelas, de las universidades o en los trabajos, o la destrucción masiva de hogares, la destrucción de la familia, y vos estás allí. Ahora, entre Isaías 57 y Isaías 60 se encuentra el capítulo 58, ¿verdad? Y el 59 también. Pero ese capítulo 58 abre los ojos y yo quiero que una vez más vayamos hacia él. Yo adelanté hace algunos domingos que íbamos a predicar, varios domingos sobre esto, y no creo que hoy se agote el tema, porque nos estamos preparando para tener un ayuno de 40 días, y ese ayuno tiene que tener propósito, ¿sí? En pocos días más vamos a comenzar junto a toda Argentina, muchas iglesias de Argentina, muchos hermanos de todo lugar, del sur al norte, en un compromiso de ayuno y oración, pero tiene que ser un ayuno que esté plantado en la verdad de Dios y no en el ideal de lo que nosotros pensamos que es. Tenemos que ir hacia la Escritura para extraer de ella la profundidad del ayuno y poder saber cómo nos paramos frente a este ayuno, qué estamos buscando delante de Dios, cómo está nuestra vida y cuál es la situación y qué es lo que podemos alcanzar por medio de ese ayuno, a dónde debemos apuntar. Y es ahí entonces que el capítulo 58 toma una relevancia maravillosa. Y quiero llevarte por un momento a ese capítulo, si bien ya hemos pasado un par de días recorriéndolo.
Quiero decirte lo que está allí a partir del verso 1 del capítulo 58. Dios le dice al profeta: grita a voz en cuello sin descanso, levanta la voz como trompeta y denuncia la rebelión de mi pueblo, denuncia el pecado de la casa de Jacob. Detenete ahí un momento. Dios es consciente de cómo es nuestra vida. ¿Ok? ¿Podemos entender esto? Esto es palabra del Señor en medio de un momento a donde Dios dice: hay una oscuridad tremenda en toda la tierra, yo estoy resplandeciendo sobre tu vida. Dios dice: no estoy pasando por alto las cosas que están mal en ella, en tu vida. Quiero que lo veas. Y le dice al profeta: denuncialo a voz en cuello, porque van a entrar en un tiempo de ayuno, dice el Señor, como entraba allí el pueblo de Israel. Y dice la Escritura así en el verso 2: dicen que me buscan todos los días y que quieren conocer mis caminos, como si fueran gente que practicara, que viviera, que cumpliera con la justicia. Es tremendo. Y que nunca hubieran abandonado las enseñanzas de su Dios. Me piden emitir justos juicios y dicen que quieren acercarse a mí. Y me preguntan: ¿qué sentido tiene que ayunemos si no nos haces caso? ¿Para qué afligir nuestros cuerpos si tú no te das por enterado? Pero resulta que cuando ayunan solo buscan su propia satisfacción. Mientras tanto, dice la Reina Valera contemporánea, oprimen a todos sus trabajadores. Quiero detenerme un momento aquí. Dice la Escritura: ustedes se presentan delante de mí y claman, buscan, piden, ayunan, dice el Señor, y hacen conocer sus peticiones, repiten su voz en lo alto. Dice: pero yo no los estoy escuchando. ¿Por qué? El centro de estos versículos tiene que ver con que cada uno de los reclamos y de las peticiones de quienes estaban ayunando en el pueblo de Israel lo hacían únicamente y exclusivamente para satisfacer sus propias necesidades. Se miraban a sí mismos. Iglesia, si no cambiamos esto, vos te vas a perder de ver realmente la gracia de Dios moviéndose fuertemente. Porque el Señor lo está haciendo y el Señor viene. Pero si vos y yo no reaccionamos a la manera en que estamos enfrentando nuestra vida cristiana, va a pasar de largo esto. Vas a terminar como esta gente que menciona Isaías aquí. Gente que se vuelve a Dios diciendo: mira, Dios, yo no sé ya qué más hacer, porque yo estoy todo el tiempo, voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro, pero resulta que las necesidades que yo tengo pareciera que no se suplen. Y yo necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro, quiero que cambies esto en mi vida o en mí. De esta situación. Quiero mencionarte cuál es el centro de esto, para no irnos por las ramas y especialmente porque no tenemos tiempo. El centro de esto es un clamor en un ayuno de un pueblo que era absolutamente egocéntrico. Un pueblo que solo se mira a sí mismo, un pueblo que mira para adentro a sus propias necesidades, un pueblo que clama. ¿Sabes cuando dice allí, esta versión traduce y oprimen a sus trabajadoras? Hay otras versiones, ¿sí? La Reina Valera antigua dice en Isaías 58:3: he aquí que viene el día de vuestro ayuno, que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis y todos demandáis vuestras cosas. Todos demandáis vuestras cosas. Vienen a mí, ayunan para buscar lo suyo, para mirarse hacia sí mismos. Es algo inaudito lo que la iglesia hace, pero nos encerramos en estas paredes, mirando hacia nuestras propias necesidades, y luego solo a través de internet o de lo que sea, vemos de lejos, sin querer tocar, la oscuridad en la que el mundo está. Una oscuridad que no necesita
ser descubierta por nosotros a través de internet, una oscuridad que vos vas a descubrir simplemente si caminás un poco alrededor de tu barrio. Quizás si vas a la casa de al lado, si vas a la casa de tu vecino, si vas a algún lugar de esta ciudad, vas a descubrir esta oscuridad. Pero mientras tanto, nos encerramos, vamos en busca del ayuno de Dios y le pedimos por nuestra vida. Este es el centro de estos primeros versículos de Isaías. Dice, ustedes buscan para ustedes mismos. Vienen a mí y yo he declarado que los voy a bendecir y mi espíritu no se ha cortado y mi luz brilla en ustedes, pero ustedes solo buscan para sí mismos. Y es fuerte la palabra del Señor. En el verso 4 dice, solo ayunan para estar peleando, discutiendo, para dar puñetazos impunemente y quieren que su voz sea escuchada en lo alto. No ayunen como lo hacen hoy. Y en el verso 6 comienza diciendo, más bien, el ayuno que yo quiero es que desaten las ligaduras de impiedad, que se suelten las cargas de opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos, que se rompa todo yugo. Más bien, lo que yo quiero, dice Dios, es que mires fuera de vos mismo. Mirá lo que está pasando en el mundo. Esta primera parte del versículo 6 dice que se desaten ligaduras de impiedad. Estuve buscando en varias versiones de la Escritura, inclusive en el hebreo, y hay varias formas de traducir este texto. Obviamente una forma correcta es esta, desatar las ligaduras de impiedad. Pero algo que aún trae más luz en este punto es abrir los grilletes que sujetan al engaño. La impiedad está relacionada con la falsedad en la Escritura. Cuando se habla de impiedad, se habla de algo falso, de algo engañoso, de la mentira. Dios dice, ¿sabes qué? En lugar de ayunar para ver cómo mejorás tu situación económica o de salud o lo que sea que vos estás buscando para vos mismo, así te parezca una gran revelación. Yo quiero que comiences a ayunar para que se rompan los grilletes que están atando a los hombres, a la falsedad, al engaño, a la mentira. ¿A qué mentira, Señor? A todas las mentiras habidas y por haber. Porque este mundo necesita descubrir lo que vos y yo tenemos. Necesita descubrir esta verdad, la palabra de Dios. Porque es en ella a donde se encuentran encerradas todas las verdades. Las verdades aquí escritas son absolutas. ¿Lo crees? Porque de esto viene tu fe. De aquí vos y yo nos apropiamos para tomar la salvación. De aquí nos apropiamos para tomarnos del valor de la sangre de Cristo. De aquí es que hemos aprendido que la confesión de nuestros pecados hace que Dios nos perdone y que nos limpie cuando lo deseamos. De aquí hemos aprendido que tenemos que caminar en humildad. De aquí hemos aprendido todas las bendiciones de ser un hijo de Dios. De aquí hemos aprendido. Pero todas esas bendiciones que vos has aprendido, el mundo no las conoce. Y Dios dice, yo quiero que ayunes para que mi verdad corra, porque el mundo está lleno de grilletes, lleno de opresión. Están atados a la falsedad, al engaño, a la mentira. ¿Y quién puede ir a abrir un grillete que está puesto en falsedad si no es a través de una llave de una verdad? Solo la verdad puede romper los yugos que hay en este mundo. Y Dios dice, rompe ese yugo de impiedad. Iglesia, levántate y ayuna para que tu Dios te use para romper las mentiras del diablo en medio de tu barrio, en medio de tu trabajo, en tu empresa, en el empleo en donde tú estás, en el estudio que estás cursando o en donde fuera, en tu propia casa o en medio de tu familia. Orá y ayuná para romper las mentiras del diablo. Este es el ayuno que yo escogí, dice el Señor. Dice que sueltes las cargas
de opresión. ¿Sabes qué? Esas cargas que estaban oprimiendo y que oprimen a la gente son engañosas, son mentiras. La humanidad está como está, en oscuridad, porque no conoce la verdad de Dios. Y si vos estás en oscuridad, necesitas ir a la Escritura para descubrir en ella todas las verdades que te hagan libre de todo tipo de opresión que vos puedas tener. Porque solo la palabra de Dios tiene verdad y solo la verdad puede romper una mentira. No hay manera. Muchas veces cuando hablo de esto yo uso un ejemplo. ¿Sí? Es como si estuviéramos con la luz totalmente apagada en este lugar y de pronto se enciende una pequeña lámpara aquí. Pero ya esa pequeña lámpara rompe con toda la oscuridad que hay. No se comienza una lucha entre la oscuridad en el salón y la luz que enciendo. No, se enciende la luz y la oscuridad se va. Así es el poder de la verdad frente a la mentira opresiva del diablo. La gente sufre lo que sufre, no porque les gusta el pecado, más allá de que viven en pecado, pero no lo saben. Sufre lo que sufre porque no tienen luz, porque están bajo un manto de oscuridad. Y Dios dice, pero en ti brilla la luz. Las verdades de Dios brillan adentro tuyo. El tema es que vos y yo, iglesia, las tomemos, las vivamos para nosotros y esa luz encendida en nuestra vida ilumine a muchos otros. Pero no solo desde la pasividad de decir que, bueno, está la verdad en mí, muchos verán la luz y algunos serán alumbrados, sino para que vos mismo salgas. Dice, hay una acción. Dice el Señor Jesús, cuando se enciende una luz, no se la guarda debajo de la mesa, se va y se la coloca por encima de la mesa para que alumbre. Hay una acción, hay una voluntad, hay una decisión que vos y yo tenemos que tomar de salir a esta sociedad, a este mundo en el que vivimos y derribar las mentiras del diablo a través de la verdad de la palabra de Dios. Vos me vas a poder decir, pero pastor, algunos piensan que somos locos. ¿Qué importa? Si están en oscuridad, ¿cuál es el problema que opinen lo que opinen? No, pero por ahí me pueden insultar. No te hagas problema, están en oscuridad. Pero vos y yo necesitamos ayunar de esta forma. Llevar la luz de Dios. Desatar la falsedad y el engaño que hay en este mundo. No es que vamos a luchar contra los grandes problemas de este mundo. No es que porque vos vas a salir a predicar se va a terminar o no va a ocurrir algún terremoto. ¿Estoy diciendo una barbaridad? ¿Debemos orar para que los terremotos paren en el mundo? ¿Cuántos miles y miles y millones, te diría quizás, de personas han estado orando durante esta última semana para que el huracán Irma se detenga? ¿Se detuvo? Ah, pero no oré yo, pastor. ¿Hubieras orado entonces? Claro. ¿Hubieras orado? Si esa es tu teología, estás en pecado tremendamente. Porque ya más de 30 y pico, 50 personas han muerto. Y si tu teología es que si vos hubieras orado lo hubieras parado, esas almas caen sobre tu vida. Bueno, yo no sé si se hubiera cambiado. Dios no nos mandó a parar huracanes, pero sí nos mandó a brillar. Sí nos mandó a declarar la verdad. Sí nos mandó a decirle a esa gente en medio de los huracanes o en medio de la pobreza o en medio de un barrio donde tienen un montón de problemas o en medio de una casa donde hay pila de situaciones difíciles, que la luz de Dios es verdad. Nos envió a declarar y a proclamar la verdad. Lleven su luz. Quiero que hagan esto, no quiero que ayunen buscando su propia satisfacción. Den la vuelta y miren a los demás, dice el Señor. Porque no me interesa un ayuno para darle lo que ustedes desean. Me interesa un pueblo que valora la luz que tiene adentro y que quiere repartirla. Eso es lo que a mí me agrada, dice el Señor. Por eso he puesto luz en ustedes. Pero la dureza del corazón nuestro hace que esto entre por un oído y salga por el otro. Sin embargo, la voz y la gracia del Espíritu Santo van a seguir proclamando y declarando esto. Iglesia, en verdad, no hay otro mensaje, no hay otro camino. Dice el versículo 7, ayunar es que compartas
tu pan con el que tiene hambre. Que recibas en tu casa a los pobres vagabundos. Que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Este es el mensaje del Señor. Padre, el hambre en Yemen, voy a orar por allí. No. Agarrá, abrí la alacena de tu casa y de lo que tengas, sea poco o mucho a tu propio criterio, porque nunca es suficiente para nosotros. Siempre un poquito más tiene que haber. Y que compartas tu pan. Señor, alimenta a la multitud como lo hiciste antes. Dios dice, dame tu pan y llévalo. Señor, hay que cubrir al desnudo. Sacá los vestidos que tenés, la ropa que tenés, el abrigo que tenés en tu armario y lleváselo. Esta es la palabra de Dios. No es para que partas tu pan, el pan de mi vecino, no, tu pan, tu pan, tu pan, tu pan, el que vos comés cada día, ese, mi pan, es el que yo necesito compartir. ¿Por qué compartir el pan? Yo solo tengo que ir a desatar ligaduras de impiedad. ¿No entiendes el vínculo? Cuando vos vas y das y ayudás, quien recibe te va a escuchar. Si vos vas y le decís, y lo dijo el Señor Jesús, qué macana, cuánto hambre en tu casa, voy a orar para que Dios te mande a alguien esta noche. Así no funciona. Dios dice, volvé a tu casa, abrí tu heladera y volvé a la casa, déjale tu pan. Y entonces sí, recibe en tu casa a los pobres, a los que no tienen. Señor, en mi casa. Nos maravillamos de ver la humildad del Señor cuando Él decía que Él no tenía a dónde recostar su cabeza. Pero ni por un segundo se nos ocurre pensar en entregar algo de nuestra casa a alguien que lo necesita. Nos maravillamos al estar acá y recorrer su palabra y leer lo que Él hizo. Pero ¿sabes? Cuando Él hizo eso, Él tomó 12 hombres y caminó con ellos. Iba al lado de ellos. No les enseñó la teoría en alguna sinagoga simplemente. Caminó con ellos. ¿Sabes? Cuando se encontró con una multitud hambrienta, los miró a sus discípulos sabiendo lo que iba a hacer. Y les dijo, denles de comer. Los discípulos quedaron choqueados. ¿Cómo vamos a hacer? No saben. No saben porque miran sus fuerzas. No saben porque se miran a sí mismos. Yo puedo multiplicar el pan. Y allí lo hizo. Y les mostró cómo hacerlo. Y luego les dijo, ahora repartan su pan. Reciban al pobre. Dice, cuando veas a alguien que no tiene algo, cubrilo, vestilo. Abrí tu closet, tu ropero, tu armario, como quiera que se llame. Y sacá de allí. ¿Por qué? Nos duele ver el hambre en Yemen, la pobreza en la India, en el África, acá mismo, en el Chaco y en Tandil. Pero solo eso, solo nos duele. Voy a orar. Dios dice, no, ayuná. Sí, Señor, voy a ayunar también. Bueno, entendé el ayuno. ¿Cómo entiendo el ayuno, Señor? Sí, yo quiero que ayunes. Vas y abrís el ropero, vas y abrís la heladera. Señor, eso no tiene nada que ver con el ayuno. No, eso no tiene nada que ver con lo que vos entendés de ayuno. Tiene que ver con lo que yo entiendo de ayuno. Porque el ayuno que a mí me agrada no es que tu vida sea afligida y que te pongas como un junco y tires ceniza sobre tu cabeza. El ayuno que a mí me agrada es que vos te levantes y esa luz que yo he puesto en ti, esa esperanza que he puesto en ti, esas verdades que hacen que vos en medio de las circunstancias más difíciles te puedas parar y tomarte de ellas y decir, Dios, tú estás conmigo, vos estás conmigo en el medio de la oscuridad. Esa verdad quiere que la lleves a quien está en el medio de la oscuridad y no la tiene. Ese es el ayuno que yo escogí, dice el Señor.
en el versículo 8. Dice, si actúas así, solo si actúas así, si haces lo que te estoy diciendo, si me escuchas para luego obedecerme, no como dice, que vienes a mí orando como si fuese gente que practica lo que yo digo. Quiero que practiques lo que yo digo. Si practicas lo que yo digo, si haces así, si actúas de esta manera, entonces tu luz brillará como el alba y muy pronto tus heridas sanarán. ¡Ey! Pero si estabas hablando de otros, sí, dice Dios. Poneme esa luz del amanecer, por favor. Mirá al otro. Lleva tu pan, lleva tu abrigo, albergá al pobre, deja de mirarte a vos mismo. Y cuando hagas esto, cuando empieces a caminar en esto, de pronto tu luz va a ser como la de un amanecer. Y todas tus heridas sanarán, todos tus problemas se terminarán. Pero no me tengo que preocupar yo por ellos. No, he dicho yo. No, dice el Señor. Vos ocupate de mi reino, que yo me ocupo de ti. Vos ocupate de mis cosas y yo me ocupo de ti. Vos andá por aquellos que no tienen, que no saben, que no conocen, que están atados en oscuridad, que yo me ocupo de ti, dice el Señor. Yo voy a verte ocupándote de los demás y voy a sanar tus heridas. Saca al pueblo de Israel de su concepto egoísta y de apropiarse de todo lo que le ha sido dado por gracia y de inclusive pensar, porque así pensaba el pueblo de Israel, que eran la maravilla del mundo, por eso Dios había tenido misericordia de ellos. Por eso el mundo sufre, pero yo tengo luz. No, no, no. Vos tenés luz porque la gracia ha caído en tu vida y Dios quiere usar esa gracia que cayó en tu vida para que la des. De gracia recibiste, de gracia dad. Dice el Señor, quiero que tu luz brille. Yo estoy en ti. Resplandece, levántate. Haz lo que tienes que hacer. Yo sé que algunos quizás me van a preguntar al final de esta reunión si el domingo que viene vamos a seguir predicando lo mismo. Yo te pregunto a vos. El domingo que viene el Espíritu Santo va a traer el mismo mensaje. Te lo pregunto a vos, me lo pregunto a mí mismo. Porque si lo trae, adivina por qué es. No te enojes con Dios. Conmigo tampoco. He orado a Dios, te aseguro. Señor, ¿puedo un remanso de quietud? Cuando el Señor traía esta palabra y me remarcaba Isaías 61, yo dije, vino el remanso, entonces tu luz resplandecerá. Levántate, resplandece. Yo dije, gloria, Señor, gracias, gracias, gracias. Y después me dijo, seguí leyendo, Daniel. No, me quedo acá. No, seguí leyendo. Seguí leyendo y ¿sabes qué me dijo el Señor? Sacá todas las piedras del camino para que nadie tropiece en mi pueblo. Sacá todas las piedras del camino. Si el mensaje viene, es porque lo necesitamos. Es porque no hemos obedecido aún. Quiero decirte algo. Quizás te pueda sonar un poco duro, pero es así. Muchas veces mi alabanza aquí, en esa silla, donde yo me siento, intenta reemplazar
todo lo demás que Dios me pide. Y vengo el domingo y le digo, Señor, yo te estoy alabando. Y Dios me dice, Daniel, tu alabanza no reemplaza nada. Tu alabanza, quiero decirte, amada iglesia, no reemplaza nada. Tiene que ser una suma. Tu alabanza tiene que ser el fruto de haber caminado en la obediencia. Un reconocimiento de la profunda luz que Dios ha otorgado sobre ti y tu familia, para que hagas que en tu casa brille la luz, que toda falsedad y todo aquello que no está de acuerdo a su palabra caiga, que sean sueltas las ligaduras de opresión. Y hacia el final de ese versículo 6 dice, una vez que hayas soltado las ligaduras, y se ve y rompe todas las que hay, rompe todo yugo, rómpelas todas. Iglesia, no es acá adentro a donde vamos a cambiar la oscuridad de esta ciudad. Es en tu casa, en tu trabajo, es mañana a la mañana, es esta tarde. Es ahí a donde vos vas a cambiar la oscuridad de esta ciudad. Y lo vas a hacer de a poco. Lo vas a hacer con vidas que están a tu alrededor, a los cuales les vas a hablar de esa palabra y de la verdad. Y cuando empiecen a vislumbrar la luz, no les importará otra cosa que esa paz que Dios les trae a su corazón. Podrán superar cualquier prueba como tú la puedes superar. Pero si vos podés superarla, si vos tenés con qué superarla, no seas egoísta. Ayunemos como Dios nos pide. Y eso va para multimedia, que siempre me pide el título del mensaje. Y como soy medio contrera, se lo di al final. Pero era necesario decirlo al final, para que vos no te formules una idea. Ya sé de qué voy a predicar, ya sé que va a hablar el pastor, porque yo no hablo acá. Traigo lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón, y créeme que es así. Y aún mejor que creerme, aún mucho mejor que eso, anda a tu casa, abrí la Biblia, dobla tus rodillas y preguntale al Señor si lo que escuchaste hoy acá es así. No hay problema. Eso es ser fiel a Dios. Pero hacelo. No te quedes en la comodidad. Señor, gracias. Una vez más, gracias. Porque en medio de esta tierra cubierta de tinieblas, en medio de esta densa oscuridad que envuelve a las naciones, tú brillas en nosotros. Tú brillas en nosotros. No hay mérito. Ha sido tu gracia, Jesús. En medio de un candil que sufre, que agoniza, esclavizado por los pecados y por los demonios, esclavizado por los engaños en su mente, esclavizado por las mentiras. Tú has puesto luz en nuestro hogar. Pero sé perfectamente que esa luz no es para mí. No es solo para mí.
Déjame caminar como tú caminabas, Jesús. Ayúdame a descubrir en cada rincón de esta ciudad los espacios más oscuros, las mentiras más grandes, la falsedad que el enemigo les ha impuesto. Queremos entrar a esos lugares y declarar tu luz y tu verdad, Señor. Honramos y glorificamos tu nombre, Santo Espíritu, porque estás aquí, porque has venido. Gracias. Gracias. Gracias, Santo Espíritu. Nos despojamos de todo pensamiento natural, egoísta, y tomamos tu palabra. Y ella, Señor, trae vida. Gracias, Jesús. Gracias. Imagino, Señor, saliendo de este lugar nuestras vidas en un momento, llevando una luz en nuestro interior que irradia más allá de nuestro ser, irradia lo que nos rodea. Imagino una iglesia caminando por las calles, llevando luz, llevando verdad, ayunando como tú quieres. Glorificamos tu nombre, te honramos, porque haces brillar tu luz en nuestra vida. Gracias, 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 gracias. Y gracias porque sostienes tu promesa. Y una vez más, al salir de este lugar, tú tendrás tu rostro alzado sobre nosotros y tendrás misericordia de cada uno. Tú levantarás y harás resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas toda esta semana y pondrás paz en nuestro corazón para que llevemos esa luz. Gracias. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te amamos, Padre. Te amamos. Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde.